Buenos días, a esta hora vamos a conversar con el comisionado presidencial para las Naciones Unidas, Miguel Pizarro. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Muchas gracias a ti por el espacio, Gaby. Bien, queríamos, hay muchísimos temas de los cuales conversar. Veíamos esta semana que nuevamente algunos expertos en el marco de Naciones Unidas reconocían la grave crisis humanitaria y que adicionalmente el régimen está utilizando mecanismos de represión, aprovechando estas circunstancias para reprimir a los periodistas, a los trabajadores de la salud. ¿Cuán importante es este pronunciamiento? Mira, en las últimas semanas, como bien lo acabas de decir, hemos visto una serie de pronunciamientos en varios ámbitos, ¿no? Hay un ámbito que está relacionado a los derechos humanos y ahí vimos ayer una declaración de los expertos que estaba muy relacionada con el trabajo de ustedes, los periodistas, con el trabajo de la información, pero también haciendo un llamado a que quienes dicen la verdad y hagan denuncias no sean judicializados, no sean perseguidos, no sean criminalizados. Se ponía como ejemplo los casos de Venezuela, de Nicaragua, de Cuba, donde a periodistas y a personal de la salud por hacer contraste con las autoridades de facto, pues se les ha perseguido y se les ha detenido. Venezuela ha tenido el caso de Darvinson Rojas, ha tenido médicos en el interior del país como el caso del doctor de Villa de Cura, y así hemos tenido una serie de retaliaciones en el cual creo que ese marco de los derechos humanos permite no solamente hacer la advertencia, sino que además recordemos, Gaby, que estamos en el tiempo entre informe e informe de la alta comisionada. En el mes de julio debe haber una actualización del Consejo de Derechos Humanos sobre la situación actual de los derechos en Venezuela. En paralelo a eso, ocurrió en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas dos discusiones, una el día miércoles y otra el día martes, una centrada y solicitada por aliados del régimen en el despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe, a lo cual Estados Unidos y los aliados no solamente aceptaron la discusión, sino que se presentó en el Consejo de Seguridad todas las relaciones y los vínculos del régimen de Nicolás Maduro con grupos irregulares, con economía ilegal y con economía narcotraficante. Y ahí se sirvió ese espacio para que los países de la Unión Europea, del Grupo de Lima y Estados Unidos hablaran nuevamente de la necesidad de una transición política y de la construcción de un gobierno de emergencia en Venezuela para poder salir de esta situación humanitaria. Y ayer no, el martes, ocurrió una última sesión centrada en lo humanitario. ¿Y qué es lo importante de esta discusión centrada en lo humanitario, Gaby? Tres cosas fundamentales. La primera es que queda muy, muy claro que el mundo entero tiene disposición de ayudar, pero hay un obstáculo, que es la instrumentalización política por parte del régimen de la asistencia humanitaria internacional y de ese intento de control de cualquier mecanismo de asistencia en el terreno. Segundo, quedó muy, muy claro la realidad o el diagnóstico de dónde está Venezuela hoy. La última vez que se discutía sobre nuestra situación en el Consejo de Seguridad, Venezuela tenía 7 millones de personas en necesidad de asistencia humanitaria. Hoy somos 9.3 millones de personas. La última vez que se discutía éramos 4 millones de refugiados inmigrantes. Hoy somos 5.1 millones de refugiados inmigrantes. Y que esa realidad sea nuevamente discutida permite una cosa que para nosotros es clave, que es forzar y presionar al régimen a que exista un verdadero espacio humanitario en Venezuela para poder aliviar el sufrimiento de los que más necesitan. Ahora, esta semana, como tú bien lo decías, en esta reunión los países europeos alertaban sobre la grave situación humanitaria aunada con el COVID-19 y hablaban de algo fundamental, la ley, la responsabilidad internacional que tienen ellos por ley de proteger a esos ciudadanos vulnerables, y hablaban también de la ley de refugiados. Con números tan grandes, con un impedimento que es claro, ¿hay manera de hacer algún tipo de intervención humanitaria o esto es impensable en Naciones Unidas, que sigue reconociendo al régimen de Maduro? Mira, lo que nosotros hemos venido empujando en Naciones Unidas y lamentablemente, Gaby, tú que nos has acompañado en este proceso diplomático, has visto que esto ha sido como irle quitando capas a una cosa para poder llegar al núcleo, ¿no? Y al principio nadie nos creía que era una emergencia humanitaria. Ya hoy todo el mundo está convencido que es una emergencia humanitaria. Después nadie nos creía que el régimen usaba brazos paramilitares para intentar controlar a la población. Luego de los informes de la alta comisionada, creo que no hay ninguna discusión de la violación de derechos humanos como política de Estado. Luego, el siguiente capítulo era que nadie era capaz de creer dentro del sistema los vínculos de Nicolás Maduro con grupos irregulares, con economía ilegal, con tráfico, etcétera. Ahora tenemos
esta audiencia, para poder llegar a mecanismos mucho más fuertes, a mecanismos de lo que los americanos o en inglés le llaman el enforce, el tipo de asistencia humanitaria, hace falta todavía seguir recorriendo un trecho como el que estamos recorriendo. Ahora, esto sí que permite en inmediato. Bueno, es que eso depende mucho del mecanismo que escojan los países para hacer la presión. Yo creo que ahí no estamos todavía, y parte de mi trabajo de pedagogía dentro del sistema de Naciones Unidas es explicar que sin presión política, presión diplomática, sin presión verdadera, el régimen es muy difícil que ceda y que abra las compuertas a las cosas que hacen falta. Ahora, esto que sí permite en lo inmediato, permite, por un lado, que la comunidad de donantes pueda hacer mucha más presión sobre el sistema y el espacio humanitario que existe en terreno. Permite, en segundo lugar, que una narrativa que corría sola de parte del régimen, de que ellos estaban en esta condición por producto de las sanciones, producto del aislamiento internacional, queda absolutamente claro que no solamente es que las sanciones y la política de presión internacional es de Estados Unidos, sino que además fue defendida por todos los países de la Unión Europea dentro de este espacio. Y esta responsabilidad de proteger, esta responsabilidad con los refugiados, tiene una primera acción que es intentar movilizar recursos a las agencias humanitarias para que puedan aumentar sus capacidades internas. Y eso, lamentablemente, depende de una ecuación que si hay que simplificarla, sería más o menos así. Nosotros desde la Asamblea del Gobierno Interino podemos movilizar a la comunidad de donantes, podemos intentar movilizar recursos como lo estamos haciendo para que esto llegue hasta estas organizaciones y agencias. Y el régimen que secuestra el país y la situación humanitaria, que tiene el control territorial, tiene que tener la voluntad política de darles el acceso. El reto que hoy tenemos todos es presionar al régimen por todos los mecanismos posibles para que tengan el acceso necesario todas las organizaciones humanitarias en terreno para que puedan avanzar. Esto sin menoscabo de mecanismos que van en paralelo, Gaby. Aquí, en septiembre, en el Consejo de Derechos Humanos, tiene que presentarse una lista con nombre y apellido de responsables de violación de derechos humanos en nuestro país, producto de la investigación de la Fact-Finding Mission. Aquí, en el futuro inmediato, tiene que, en la Corte Penal Internacional, poder avanzar. Disculpa, Gaby, que estaba hablando yo y no te escuché. No, perdona, pero en ese Consejo de Derechos Humanos sigue estando Venezuela, a pesar de que muchos países se opusieron. O sea, es complicado el juego dentro de Naciones Unidas. ¿Por qué ha costado tanto? Mira, no solo es que se mantiene a pesar de la objeción de países, Gaby, sino Venezuela es uno de los pocos países que tiene un procedimiento especial abierto en su contra por violación de derechos humanos, y aún teniendo este procedimiento especial, no solo ocupan una silla, sino impiden que este procedimiento especial entre al país, lo cual es una doble moral absoluta. Ahora es parte del diseño del sistema de Naciones Unidas que en el futuro tendremos que intentar pensar cómo reformar. Ellos llegan ahí por votaciones, llegan ahí por un ejercicio a través de los no alineados, a través de sus alianzas mineras y petroleras con países pequeños o con países en vías de desarrollo que intentan hacer el sindicato de dictadores y de regímenes autoritarios. Si tú miras la forma en la que ha actuado Irán, la forma en la que ha actuado Siria y la forma en la que ha actuado Venezuela dentro del sistema de Naciones Unidas, tú podrías cerrar los ojos y solamente oír la traducción y los tres países te parecerían que está hablando el mismo gobierno y el mismo país, porque es la misma fórmula para repetir. Ahora, ¿qué no queremos nosotros? La sirianización de Venezuela. Nosotros no queremos que nuestro conflicto pase de ser un conflicto que puede ser solucionable a un conflicto de estos oximorón internacionales que la gente cree que son imposibles de salir. En Venezuela hay que salir de Nicolás Maduro para poder tener una respuesta humanitaria, económica e institucional que esté acorde a la necesidad que tenemos como venezolanos. Ahora, comisionado, usted hablaba de buscar esos mecanismos que no estamos en este momento ante una intervención humanitaria, sino que se trata de movilizar a esos donantes para que la ayuda llegue a Venezuela. Y yo creo que el régimen de Nicolás Maduro está haciendo exactamente lo mismo. Vimos el pedido esta semana al Banco de Inglaterra diciéndole véndeme el oro y lo metes a través del PNUD. O sea, hay posibilidades que el régimen de Maduro alcance algo en Naciones Unidas porque sigue siendo reconocido por Naciones Unidas como el mandatario legítimo y comience a llegar esa ayuda humanitaria y le alivia un poco la problemática actual. O sea, eso también está dentro de las posibilidades de lo que pueda ocurrir. Yo desglosaría un poco tu pregunta, Gaby. Yo creo que no hay manera alguna que por la vía de asistencia humanitaria los problemas de Venezuela se resuelvan. ¿Y esto qué quiere decir? Yo no veo manera ni teórica ni práctica para que por la vía de asistencia humanitaria en Venezuela disminuya la presión social contra el régimen de Nicolás Maduro. Te explico razones básicas. La ayuda humanitaria no va a arreglar el poder adquisitivo del venezolano, no va a hacer que nuestros sueldos y nuestra plata alcance o acabar el espiral de hiperinflación.
La ayuda humanitaria no es capaz de reactivar la industria de producción ni es capaz de reactivar los servicios. La ayuda humanitaria es un paliativo para un grupo pequeño de la población que está en riesgo de vida o muerte y que hay que asistirlos antes de que esta espiral de miseria termine condenándoles la vida. Por lo que no hay asistencia humanitaria que pueda ir o que ayude a Nicolás Maduro de forma directa. Nosotros por eso nos hemos opuesto a mecanismos en los cuales el régimen tiene disposición absoluta de los recursos o disposición absoluta discrecional de cómo funciona la asistencia por una razón. ¿Qué nos hace pensar a nosotros? Que los mismos tipos que se robaron miles de millones de dólares en la renta petrolera, que se robaron toda la plata de la bonanza económica, hoy en día en esta situación sí van a ser mejores administradores y unas hermanitas de la caridad, no tiene ningún sentido. Nosotros estamos total y absolutamente en contra de relajación de sanciones, levantamiento de sanciones o mecanismos de asistencia que le den al régimen cheques en blancos o carta blanca para poder disponer de recursos o disponer de asistencia. ¿En qué sí creemos nosotros? Y es muy diferente a lo que ha venido planteando Maduro, Moncada y Arriaza dentro del sistema o maniobras de estas bajas como la que han intentado con el oro en Inglaterra. Nosotros lo que hemos planteado es que si creemos que el espacio humanitario es una necesidad, solo es humanitario en la medida que no es el régimen quien implementa, ni somos nosotros quienes estamos con la caja. ¿Esto qué quiere decir? Que sean las organizaciones internacionales quienes atiendan a este grupo de la población que está en riesgo de vida o muerte y que si no tiene asistencia internacional no tiene forma de hacerle frente a la realidad del día a día. Pero la verdadera asistencia de gran envergadura que Venezuela necesita no es posible con Nicolás Maduro en el poder. Los créditos internacionales, por ejemplo, Gaby, de los multilaterales como el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional, no se los van a dar a un tipo acusado por narcotráfico y por terrorismo. El acceso a grandes caudales de fondos de donaciones que nos pudieran dar países que nos reconocen como gobierno interino, no ocurren en la forma en la que podrían ocurrir por el control político, la corrupción y el chantaje del régimen de Nicolás Maduro. Pero además el concierto multilateral. Mira, Gaby, Venezuela podría tener una respuesta humanitaria de la magnitud y el volumen que tiene nuestra necesidad interna si el régimen reconociera que estamos en esta magnitud de emergencia. Pero como el régimen usa esto como propaganda, ha utilizado la pandemia y ha utilizado la emergencia humanitaria para el control político y social, para el fortalecimiento del CLAP, de la FAES, de los colectivos, y no para buscar soluciones, también el sistema multilateral está limitado en su capacidad de acción. Pero aquí, el día que en Venezuela haya un cambio, aquí tú puedes tener agencias como el Programa Mundial de Alimentos haciendo respuesta de gran escala, muy, muy rápido, con mucha capacidad y con mucha transparencia. Pero la falta de voluntad política y este cálculo del régimen de que si somete a los venezolanos a suficiente sufrimiento, el mundo va a estar obligado a interactuar con ellos, es un cálculo que tenemos que derrotar en lo político y en lo diplomático. Es decir, tú no ves, por lo menos en los próximos 3 meses, una ayuda humanitaria significativa de parte de Naciones Unidas, el juego está trancado, o este llamado que está haciendo Nicolás Maduro a un supuesto cese al fuego, incluso diciendo que podría recibir ayuda humanitaria de Estados Unidos, podría suavizar eso en Naciones Unidas para que entre algo de ayuda humanitaria, un corredor. O sea, de manera práctica decirle a la gente si hay una alternativa, por lo menos a través de la vía y del trabajo que ustedes están construyendo en Naciones Unidas. Y la hay, Gaby, la hay. Una cosa importante es que en el último año, de febrero del año pasado hasta el día de hoy, hemos logrado hacer que asistencia del sistema multilateral ingrese al país. En el último plan de respuesta humanitaria se hacía el balance de que cerca de 2.3 millones de personas pudieron haber sido asistidas por el sistema de Naciones Unidas. Nosotros estamos convencidos que un escalamiento en la capacidad de respuesta humanitaria es posible. Además, estamos convencidos de que va a ocurrir en el futuro cercano, pero eso hay que tener una expectativa muy, muy clara. Que haya escalamiento en la respuesta humanitaria, como te dije antes, no implica que vaya a haber una solución a los problemas de los venezolanos, porque son intervenciones tan quirúrgicas, tan puntuales, que a veces son imperceptibles para la mayoría de la población, y por eso está siempre esa discusión de qué implica o qué significa exactamente ayuda humanitaria. Lo que hoy es posible hacer es la atención de casos extremos, es la atención de algunos espacios hospitalarios, de algunos espacios de servicio, pero no son intervenciones de la escala que podrían ser. Ahora, es mucho más que lo que tenemos ahora y sin duda alguna es necesario en el marco de lo que tenemos ahora. Pero hay una cosa que tú planteabas que yo creo que es importante. Se ha utilizado erróneamente el concepto de tregua o de cese al fuego. En Venezuela no somos dos ejércitos echándonos plomo. En Venezuela no somos dos fuerzas políticas que cada uno tiene un control territorial. Claro, es así que tenemos que buscar un espacio de distensión al cual puedan entrar trabajadores humanitarios sin riesgo de que alguien los secuestre o les metan un tiro.
Eso no es lo que está planteado en Venezuela. Aquí no hay dos partes iguales, enfrentadas en pugnas por el poder con la misma responsabilidad sobre lo que ocurre. En Venezuela hay un régimen que en control de todas las instituciones del Estado tiene a todo el país como víctimas y que en uso de su condición de victimario ha intentado tener una narrativa de mayor acceso a recursos y mayor acceso a discrecionalidad para mantener el status quo de víctima y de victimario. Pero nosotros no estamos en no nos parece adecuado una narrativa que genere equivalencia moral sobre lo que está pasando hoy o que nos ponga como dos ejércitos de liberación enfrentados cuando eso no es lo que está ocurriendo en nuestro país. Ahora, ese discurso no podría ayudar a que esa ayuda humanitaria o esa intervención humanitaria sea más rápida. O sea, ¿cómo buscar una solución lo antes posible para los venezolanos? Bueno, parte de lo que estamos haciendo es precisamente eso, David, es explicar que en Venezuela no estamos en la condición en la que estamos porque hay intransigencia política y simplemente no hemos sido capaces de llegar a un acuerdo. Es explicar que en Venezuela hay un régimen que en su afán de defender su economía ilegal, sus privilegios y su forma de entender el poder, es capaz de hacer lo que sea. Y si por un rato tiene que disfrazarse de oveja y dialogar, se va a disfrazar de oveja y va a dialogar hasta que sienta que tiene las condiciones para volver a presionar. Y si luego le toca ponerse la capucha de verdugo y asesinar y perseguir, lo va a hacer porque lo ha hecho en el pasado. Y entender que esa es la realidad a la que nos enfrentamos, creo que nos obliga a buscar primero una aproximación menos naif, menos ingenua de muchos países del mundo hacia la naturaleza del régimen. Y segundo también, y yo creo que no es fácil dentro de la política venezolana, es entender que el tablero en el que nosotros aprendimos a hacer política hace muchos años atrás es un tablero que cambió. El régimen que antes podía decirse que era un autoritarismo competitivo, que tenía cosas hegemónicas, pero que te daba espacios políticos y democráticos, eso no existe hoy. Hoy tenemos un régimen totalitario, dictatorial, que ha utilizado todas las herramientas para intentar destruir instituciones. Y explicarle esto al mundo permite también explicarles que sin presión, sin amenaza, no hay posibilidad alguna de una solución política pacífica, electoral y constitucional, que es lo que la comunidad internacional desea. Nosotros también queremos una solución pacífica y una solución con votos, pero para llegar hasta ahí no basta desearlo. No basta sentarse y decir, bueno, es que estos muchachos, pobrecitos, hay que comprenderlos, reconocerlos para buscar un mecanismo. No, es con toda la presión posible que les genere a ellos la única opción que les quede en el menú sea abrir la compuerta a un cambio político en Venezuela. Ojalá que sea así. Muchísimas gracias, comisionado. Son las palabras del Gracias comisionado. a ti, Gaby. Cuídate. El comisionado presidencial del gobierno interino, Miguel Pizarro, quien nos acompaña el día de hoy. Hasta una próxima oportunidad.